Muy buenas, soy Nando Vidal y en este vídeo sobre el manejo de la cámara reflex en modo manual os voy a hablar del diafragma. El diafragma es un elemento que más bien está en el objetivo y no en la cámara, y es una puerta, una especie de puerta o una especie de círculo por el que pasa la luz. Dicho así, creo que no os queda muy clara la explicación, por lo tanto lo voy a explicar de la forma más clara, que es enseñándoos un diafragma. Aquí tenemos un objetivo manual y, como podemos ver, si se enfoca, si algún día decide enfocarse, ¿vale? Ahora está enfocado, ¿vale? Observamos que en el centro hay una apertura, pero esta se puede cerrar. Esto que se abre y se cierra, que lo estoy abriendo y cerrando yo, es el diafragma. En este caso está cerrado al máximo, no se puede cerrar más, y en este caso está abierto al máximo, no se puede abrir más. Dependiendo del objetivo, pues la apertura del diafragma se puede abrir hasta un máximo. Este, por ejemplo, la apertura máxima de este es f2. Y ahora, ¿qué es eso de f2? El número f, nosotros podemos saber cuánto está abierto el diafragma con el número f. Veremos una serie de números, si habéis visto las instrucciones de la cámara sabréis dónde verlo, y f significa la apertura de diafragma. Y esta pues puede ir desde valores pequeños como 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.8, 4, 5.6, hasta, por ejemplo, 22. Cuanto más pequeño es el número, más abierto está el diafragma. Por lo tanto, este diafragma, concretamente este objetivo, tendríamos en f2 la apertura más grande, la máxima apertura, que sería f2, ¿vale? Aquí lo tenemos cerrado al máximo en f16. Entonces este objetivo tiene desde f2 hasta f16. Por lo tanto, acordaos que cuanto más pequeño es el número, el valor que hace referencia a la apertura del diafragma, más abierto estará. Cuanto más grande sea el número, más cerrado estará. Claro, lo que podemos pensar enseguida es que, bueno, si necesitamos mucha luz, necesitaremos que esté abierto al máximo. Sí, pero todo tiene sus efectos secundarios, y en el caso del diafragma el efecto secundario es la profundidad de campo. Y esto es un concepto nuevo que voy a introducir. La profundidad de campo es la distancia que está dentro del enfoque, la que está enfocada. Por ejemplo, nosotros cuando cogemos una cámara, vamos a hacerle una foto a una persona, un retrato, enfocamos a la persona. Solemos decir, venga, vamos a enfocar a esta persona. Realmente no estamos enfocando a la persona, estamos enfocando la distancia que hay entre nosotros y la persona. Es decir, si la persona está a 3 metros de nosotros, nosotros no estamos enfocando a esa persona, sino estamos enfocando todo lo que hay a 3 metros. Pero dependiendo de lo abierto o cerrado que esté el diafragma, aparte de estar enfocando esos 3 metros, podemos estar enfocando, por ejemplo, desde los 2,5 metros, sería medio metro anterior, hasta, por ejemplo, los 4 metros. Es decir, entre 2,5 metros y 4 metros de nosotros estaría enfocado. Digamos que el enfoque máximo estaría a 3 metros, que es donde está esa persona, donde estamos nosotros enfocando, pero siempre hay una parte anterior y una parte posterior que está enfocada. Toda esa zona que está enfocada es la profundidad de campo. Bien, pues cuanto más abierto está el diafragma, esa profundidad de campo es más pequeña. Y cuanto más cerrado está, la profundidad de campo es más larga, más grande, más amplia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta si para la fotografía que vamos a realizar nos interesa más profundidad de campo o menos profundidad de campo. Hay otros elementos que afectan también a la profundidad de campo, pero como os quiero explicar cómo funciona la cámara en modo manual, aún os voy a explicar esto. En otros vídeos ya concretaremos más todo esto, pero en principio nos interesa saber que cuanto más abierto está el diafragma, menor es la profundidad de campo, y cuanto más cerrado, mayor es la profundidad de campo. No os preocupéis porque esto luego lo explico con ejemplos para que lo veáis más claramente. ¿En qué caso nos puede interesar utilizar una apertura grande? Una apertura grande con una profundidad de campo pequeña, por ejemplo en retrato. Ese efecto que tanto nos gusta de que aparezca la cara de la persona enfocada y el fondo desenfocado, o como se le suele llamar, un efecto bokeh. Eso se puede conseguir con un diafragma abierto. Enfocamos la cara de la persona y el resto aparece desenfocado. ¿Cuánto nos interesa un diafragma cerrado, es decir, una profundidad de campo grande? Por ejemplo, en fotografía de paisaje. Nos interesa que todo el paisaje esté nítido y enfocado, por lo tanto hay que cerrar bastante el diafragma para que esa profundidad de campo sea lo más larga posible y aparezca todo o prácticamente todo enfocado. Bien, pues ahora sí os explico los ejemplos para que veáis
concretamente a qué me refiero con eso de la profundidad de campo y cómo afecta la apertura del diafragma a este elemento. La forma más clara de ver un ejemplo sobre lo que es la profundidad de campo, yo creo que es esta: hacer una fotografía, una cinta métrica, en la que podemos observar bien hasta dónde enfoca, o desde dónde hasta dónde enfoca. En este caso tenemos el diafragma bastante cerrado, lo tenemos a f8, y podemos observar, si ampliamos la imagen, como por ejemplo yo estaba más o menos enfocando a 30 centímetros, y podemos observar cómo a partir de 24 centímetros ya empieza a verse más nítidos los números, ¿no? El 23 se ve bastante borroso, el 24 ya empieza a verse un poco nítido, y vemos que ya esta zona de aquí se ve más nítido hasta que llegamos a los 42 centímetros y ya vuelve a verse borroso. Por lo tanto, la profundidad de campo, aunque haya estado enfocando a 30 centímetros, podemos observar que desde los 24 hasta los 42 centímetros está enfocado. Esto sería la profundidad de campo, toda esa distancia que permanece enfocada, desde que empieza a enfocarse hasta que acaba de enfocarse. Aunque nosotros enfoquemos a 30 centímetros, siempre hay un poquito antes y un poquito después que está enfocado. Al tener el diafragma bastante cerrado, la distancia enfocada es más larga, la profundidad de campo es mayor. Si observamos el siguiente ejemplo, ya hemos trabajado con un diafragma muy cerrado a 1.4, f1.4, y lo mismo, enfocado a más o menos a 32 centímetros, y vemos que prácticamente se ve nítido, el 31 no se ve nítido del todo, 32 y 33 sí, y el 34 ya empieza a no verse nítido. Por lo tanto vemos que la profundidad de campo es muy pequeña, son 2 centímetros, mientras que en el caso anterior eran casi 20 centímetros, unos 18 centímetros, en este caso tenemos 2 centímetros de profundidad de campos, una distancia muy corta, y vemos como tanto por aquí delante está muy desenfocado como por detrás. Vemos aquí el enfoque como va variando. Por lo tanto, esto es el efecto que produce el tener más cerrado o más abierto el diafragma. En este caso lo tenemos muy abierto, la profundidad de campo es muy pequeña, solo esta zona de aquí. En este otro caso lo tenemos bastante cerrado, f8 se puede considerar bastante cerrado, y la profundidad de campo es toda esta zona de aquí. Toda esa zona, toda esa distancia permanece enfocada. Bien, pues espero que con estos ejemplos os haya quedado más o menos claro qué es el diafragma, cómo funciona y cómo afectaría esto a la profundidad de campo a la hora de hacer una fotografía. Bien, pues ya conociendo lo que es el diafragma y cómo funciona, en el siguiente vídeo vamos a ver otro de los elementos que vamos a utilizar para dosificar la cantidad de luz que recibe nuestra cámara, para controlar la exposición. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.